Brian Welch era un niño de Bakersfield, que le apodaban el Cabezas, o sea Head, y como todo niño tenía sueños y aspiraciones. Así que este joven asistía al instituto y por las tardes trabajaba repartiendo pizzas. Pero en sus tiempos libres, Brian tocaba la batería, pero más tarde su padre le animaría a que toque la guitarra. Así que este chico medianamente se volvió bueno con la guitarra. Pero en su vida de estudiante, él conocería a un amigo llamado Reginald Arvizu, más conocido como Phil, que al inicio, Reginald era un niño algo gordito, por eso tenía el apodo de Garfield, pero luego solo se quedaría con el sobrenombre de Phil, y este muchacho comenzaría a tocar la guitarra, pero más luego Brian Welch le animaría a que Phil toque el bajo, porque sería un estilo distinto, ya que Phil no era tan bueno con la guitarra, pero con el bajo le iba mejor. Phil tenía ascendencia ítalo-español mexicana, y tenía un estilo de rapero y hip hopero, y junto a Brian se la pasaban tocando la guitarra y el bajo. Pero más luego se le uniría un principiante de cantante, y este era el chico Richard Morrill, con quien harían una amistad que más luego les haría formar una banda. Posteriormente, un jovencito, James Schaffer, y de apodo Monkey, conocería a Brian Welch y le pediría que le enseñe a tocar la guitarra, porque Monkey, como era un niño travieso, había sufrido un accidente con su bicicleta, lo que hizo que perdiera la parte superior de un dedo, porque la cadena de la bicla se lo cortó y el doctor pidió que hiciera algún ejercicio con la mano para que pudiera recuperar la movilidad. Así que Monkey aprendería a tocar la guitarra gracias a su amigo Brian, y con eso, este nuevo amigo, y con apodo Mono, sería parte del grupo. Ahora, ya listo para tener una banda, solo le faltaría un baterista, lo que hace que aquí aparezca un joven llamado David Silveria, quien sabía tocar la batería, porque David era un chico que tocaba este instrumento desde cuando tenía 9 años, pero que sus padres muchas veces le prohibían que salga a la calle. Por eso ya con 15 años, David conocería a la pandilla de Brian, y con su experiencia tocando la batería, se uniría a este grupo de músicos, y con él formarían la banda Lab en 1989. Y por otras calles de Bakersfield vivía un chico llamado Jonathan Davis, quien venía de una familia de artistas, porque su padre era un tecladista y su madre, Holly Marie, era actriz y bailarina. Jonathan, desde muy joven, era fanático de las películas de terror y le gustaba escuchar bandas como Duran Duran y The Cure, y después comenzaría a practicar la batería, y en la secundaria
comenzaría a tocar varios instrumentos, como el piano y la gaita. Y este instrumento lo tocaba también su abuela, ya que sus padres tenían ascendencia inglesa, alemana y escocesa, y también galesa. Jonathan estaría marcado por el divorcio de sus padres, ya que esa separación hizo que se vaya a vivir con su madre y tener un padrastro. Pero al no tener una buena relación con esa nueva familia, pronto se fue a vivir con su padre, donde su madrastra le haría la vida imposible. Mujercita. Asimismo, Jonathan de pequeño fue acosado por un hombre que no pertenecía a su familia. Se lo dijo a sus padres, pero no le creyeron, y creció con ese rencor hacia el hombre que le molestaba. Por ello realizó la canción Daddy. Así que toda esa vida dura y oscura hizo que dentro de él guarde cólera y resentimiento, y la única forma de sacar toda esa furia contenida sería a través de la música. Para el año de 1989 se graduaría en la escuela Highland. Tiempo después estudiaría en la Escuela de Ciencias Forenses de San Francisco y posteriormente trabajaría embalsamando cadáveres, ya que este tenía una fascinación por los muertos. A finales de 1992, Jonathan se une a la banda Sex Art, formada en 1991. Con esta banda, Jonathan comenzaría a dar sus primeros pininos en la música. Mientras tanto, la banda de Brian Welch comenzarían con los ensayos, y el estilo que estos chicos harían serían el funk y el heavy metal, y otros sonidos de los 80. Y medianamente serían una banda algo conocidas. Por eso en 1989 sacarían su primer EP, y en 1991 publicarían su disco llamado Who's Laughing Now. Y justamente ya para el año de 1983, la banda Red Hot Chili Pepper también estaban empezando a salir, y también haciendo funk metal. Un día, cuando Brian y Munky saldrían a tomar un bar, vieron a un grupo que estaban tocando, pero ellos pasarían de largo. Pero el vocalista de esta banda les llamaría la atención, porque este cantante, en el escenario, cantaba de una manera furiosa y rabiosa. Aquella banda era Sex Art, y Jonathan era el cantante furioso, y eso los cautivó. Así que esperaron a que Jonathan termine su show, para poder hablar con él, ya que Brian quería que se les uniera. Por eso le hizo la propuesta, que al inicio Jonathan Davis rechazaría la oferta, pero curiosamente él consultaría con su tía, que era astróloga, sobre si sería bueno unirse con la gente de Brian, y la tía convenció a Jonathan a que sea parte del grupo. El músico peruano y también crítico musical Gerardo Manuel llegaría a entrevistar a Jonathan Davis, quien tendría la curiosidad de saber si era verdad de que su tía, la astróloga, sugirió a que se uniera al grupo de Brian, lo que Jonathan en la entrevista
aceptó que fue así. Ahora, con Jonathan como vocalista, nacería la banda Korn en 1993. Y estos raperos tendrían las influencias de bandas como Metallica y Megadeth, y de otros grupos más de metal. Pero también su gusto por el rap y el hip hop era muy notorio, ya que en su vestimenta se podría notar ese gusto. Pero Jonathan era más de usar buzos y pantalones de Adidas, que lo hacía distinguir de los demás. Tanto Brian como sus compañeros tenían la aspiración de convertirse en unas estrellas de la música y ganar fama y dinero, y todo lo que un joven adolescente promedio podría aspirar. Así que estos raperos tenían claras sus aspiraciones en la vida, pero en el camino de la música y de la fama, cada uno de ellos conocería sus propios demonios, que los llevaría del éxito a lo más profundo del averno. Por eso en esta parte del video conoceremos la gloria y la decadencia de Korn y de la aparición del Nazareno. A Fieldy, como a todos sus amigos, les fascinaba tener tatuajes. Por eso cuando Korn estaría en Jacksonville, Florida, Fieldy iría a una tienda de tatuajes, donde lo atendería un joven rapero llamado Fred Durst, quien aparte de tatuador, también era un skater, que también soñaba en ser un cantante. Y por esos gustos similares, Fred y Korn harían una buena amistad. El grupo al inicio sacarían un demo donde estarían mezclando el rap con el metal, a la vez que utilizaban guitarras de 7 cuerdas, que pronto llamó la atención del público. Así que después de unos shows en lugares pequeños, el grupo consiguió los servicios y un manager que les guiaría en este mundo de la industria musical, pese a que los jóvenes ya tenían algo de experiencia. El primer disco de Korn saldría el 11 de octubre de 1994, donde tendríamos 12 canciones, y es un trabajo que trata sobre las vivencias de Jonathan Davis y de los muchachos, que nos hablarían de sus problemas personales, como el bullying, el maltrato, las pastillas y las mujeres, y de los problemas que pasa un adolescente. Este álbum sería muy oscuro y pesado, de los más brutales que la banda publicaría. Donde se desprende el tema Blind, y que nos hablaría sobre los problemas que Jonathan tenía con las drogas, y que lo usaba para calmar sus dolores del alma, pero que terminaba perjudicándolo aún más, ya que calmar el dolor con otro dolor lo estaba cegando más. Otro tema que trae este disco es la canción Clown, o sea, payaso, donde la historia de esta canción es sobre un tipo que le estaba molestando y hostigando a Jonathan Davis por ser de Bakersfield, y este tipo tenía tatuado toda la cara, que parecía un payaso. En la escuela a Jonathan le molestaban de gay, porque cuando iba a clases él llevaba delineador en los ojos y sus compañeros jodían de gay, así que por esos recuerdos haría el tema Faggot. El disco está lleno de canciones sobre las experiencias vividas de estos muchachos. Además, este trabajo
tiene una portada que sugiere que una niña está en peligro y que su infancia será dañada por un desconocido. Tal vez es uno de los mejores trabajos que Korn publicaría, y donde plasmarían sus recuerdos y sus traumas. Para 1996, el grupo publicaría el disco Life is Peachy, donde saldría la canción Adidas, y que significaría Adictos al No Por, y donde hace la participación de Chino Moreno. Y para 1998 sacaría el Follow the Leader, donde estaría la canción Got the Lies y Freak on a Leash. Este disco número 3 llevaría a la banda hacia la fama. Hasta aquí los chicos ya estaban logrando lo que ellos tenían en mente, o sea, ganar dinero, mujeres y popularidad. Pero no olvidemos que estas personas aún eran gente inmadura, que se dejaban llevar por los excesos, y que detrás de esa imagen fuerte y oscura, habitaba unos niños traumados, que no habían curado sus temores y sus miedos. Por eso, si te das cuenta, los 3 primeros discos de Korn siempre habían niños en las portadas. Por eso, la música de Korn al inicio fue una oda hacia los problemas que los niños suelen tener, y que a veces la infancia duele y nos marca para toda la vida. Y justamente, Jonathan era una persona que no había superado sus problemas que tenía dentro de su ser. Por eso darle fama, dinero y poder a personas inmaduras es prácticamente llevarlos al abismo de los excesos. Era 1999 y por aquellos años el internet recién estaba apareciendo y MTV vivía sus últimos días de gloria, ya que pronto daría su aparición YouTube y las redes sociales. Y ese año de 1999, Korn sacaría su disco que los consolidaría como una de las mejores bandas del rock alternativo, y su disco Issues se haría aún más famoso por Europa y América Latina, porque temas como Falling Away From Me y Make Me Bad, MTV lo anduvo pasando a cada momento, que seguro muchos recordarán. ...1999 y 2000 fueron grandes años que muchos no olvidarán, porque sería el nacimiento del New Metal, y las bandas que harían que este género se haga popular sería Slipknot, Korn, Deftones y Linkin Park, bandas que marcarían a toda una generación de jóvenes. Los muchachos de Bakersfield, a muy temprana edad, habían logrado fama, dinero y reconocimiento, y muchos fans en todo el mundo, lo que les permitió tener acceso a todos los placeres de la vida. Y entre esas cosas tenían el consumo de sustancias y pastillas, que sin darse cuenta, varios de estos músicos los estaban llevando hacia la perdición. Y uno de los primeros que se iba a hundir
sería Brian Welch. Brian, allá por el año de 1997, conocería a una guapa chica de nombre Rebecca, quien tenía una fascinación por los caballos. Y al igual que él, Rebecca era una chica rebelde, con un carácter especial, porque esta mujer era una skater y rockera, que sin darse cuenta llevaba su vida al límite, porque también consumía pasta y todo tipo de sustancia, y eso lo hacía junto a Brian, porque ambos estaban hundidos en ese vicio. A pesar de eso, Rebecca y Brian tuvieron una bebé que nacería el 6 de julio de 1998, y la llamarían Jennea Marie. Y lo que debió ser una familia unida, pronto la relación se convirtió en un conflicto insoportable, que todo esto tendría un final fatal. La banda se presentaría en Woodstock en 1999, donde Korn se consagraría como una de las bandas más importantes del new metal, y eso incrementó a alcanzar un nivel de fama aún mayor. Esta presentación de Korn fue un momento definitorio tanto para la banda como para el festival en sí. A pesar de ser recordado principalmente por los disturbios y la violencia, el set de Korn fue una de las actuaciones más intensas y memorables del evento. La banda, con su sonido pesado y letras oscuras, encajaba perfectamente con la atmósfera tensa y cargada de energía que se vivía en Woodstock 99. Por eso, cuando inició la canción Blind, se pudo ver una marea de personas saltando y pogueando con la música, que sería inolvidable. En el 2002 publicarían el álbum Intocables, y la banda y el new metal estaban en su punto más alto de popularidad, y los integrantes de Korn ya lo habían ganado todo, y tenían una felicidad disfrazada de falsas ilusiones, ya que detrás de todo ese éxito conseguido, Brian, como algunos de sus compañeros, se estaban cayendo a pedazos, porque el grupo estaba sumido en el alcohol y a los polvos mágicos, que los llevaba a la decadencia como humanos. No podía mantenerme sobrio, no sabía cómo. Toqué fondo. Entonces Brian y su pareja se irían a juicio y se divorciarían, quedando el músico como padre soltero y teniendo la potestad de su hija. Pero con tantas giras que tenía que hacer con la banda, la pequeña hija siempre estaba bajo cuidado de otras personas, sin tener a su padre al lado. Más aún que Brian, en la banda no podría controlar sus adicciones, y eso lo iba consumiendo hasta el punto que su vida ya no era sostenible. Y a veces, cuando llegan los problemas, es para que estés listo, porque la vida te dará ciertas lecciones que nunca olvidarías. Por eso, cuando el músico estaba en los suelos, le llegaría la noticia que su expareja le habían encontrado fallecida. Y fue así.
Rebecca, su ex, nunca pudo curarse de sus adicciones, y esas sustancias acabaron con ella. Y eso sería el momento que Brian tocaría fondo y conocería el mismo infierno. Y cuando crees que todo está perdido y sientes que te hundes en el abismo, aparece alguien quien sostendría tu mano y te ayudaría a salir del abismo. Así que el músico en su vida tendría una experiencia espiritual. Jesús, si eres real como dijo ese pastor, tienes que arrancar estas drogas de mí. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Escudriñame ahora mismo, escudriña mi corazón. En la experiencia de Brian, él nos dice que Jesucristo fue quien lo alejó de todas sus adicciones y quien liberó de todas esas cargas que él llevaba. Así que tal vez ese llamado desde el corazón y del arrepentimiento, Brian pudo salir de las adicciones y curarse de sus demonios y llevar una vida religiosa y estar más tiempo con su hija, porque en el 2005 el músico renunciaría a la banda. Ya al pasar los años, aquellos jóvenes ya se habían convertido en hombres adultos y con mucha experiencia en la música y siendo ya algo maduros en la vida. Así que Brian con el tiempo volvería a Korn y con él sacarían algunos discos más y se irían de gira. Y en algunas ocasiones el baterista Joy Jordison tocaría con ellos, como también el bajista Ryan Martini de Mudvayne también los apoyaría cuando Fieldy no estaba. Asimismo, la banda haría un unplugged en el 2006 con la participación de Amy Lee. Y en el 2010 la banda se grabaría tocando en un campo sin público, donde te harían entender que hubieran huellas que los ovnis habían dejado en el campo. La banda Korn se formó allá en el año de 1993 y al día de hoy ya han pasado muchos años. Por eso ahora conoceremos qué pasó al día de hoy con los integrantes. David Silveria en el 2006 tomaría la decisión de irse de la banda por un tiempo porque quería dedicarse más a su familia y a sus negocios, pero con el pasar de los años hubo algunos problemas que ya no podría volver al grupo, y con eso el baterista buscaría estar en otros proyectos musicales, pero siempre con su batería, porque David, desde la cuna, siempre estuvo con las baquetas, y hoy que tiene más de 50 años, aún sigue con la música. Y Munky Schaffer aún sigue con la banda, y dedicado a su familia. El 4 de marzo del 2008, se anunció que Schaffer lanzaría su disco en solitario, de su otro proyecto musical. Munky, al día de hoy, ya tiene 54 años de edad. Fieldy ya pronto cumplirá 55 años, y este músico desde joven siempre fue un apasionado de la música y de los tatuajes, pero también tenía problemas con el alcohol, que por años siempre lo estuvo consumiendo, pero una pérdida hizo que cambiara de forma de vivir, y sería cuando su padre enfermaría, y él, creyendo que con su dinero y su influencia lo iba a curar, un día lo llevarían al hospital y le detectarían que su padre tenía cáncer, lo que más adelante hizo que falleciera, y esa pérdida de su padre lo sumiría en la profunda tristeza y soledad. Pero al igual que Brian, Fieldy se acogería a la religión, donde hallaría paz y cura a sus penas y a sus adicciones. Tal vez la partida de su padre
hizo que Fieldy deje la mala vida y encuentre un propósito en su vida. Fieldy, por su devoción a Cristo, se tatuaría la cruz en la cara y publicaría un libro donde contaría su historia y su encuentro con Dios. Jonathan desde su infancia ya era un chico problema, ya que venía de una familia disfuncional, y a la vez que su carácter rebelde hizo que desde muy temprana edad tome muchas sustancias que lo iban dañando. Aún así, la música y la fama hicieron que goce de una felicidad ficticia, porque en 1998 se casaría con Renee Pérez, pero luego se divorciaría y se casaría en el 2004 con una actriz no por llamada Devin Davis, quien tuvo una relación tóxica porque ambos se agredían y consumían muchas pastillas duras. Y el 2018 fue una época triste y oscura para Jonathan, porque su madre fallecería a principios del 2018 y menos de 6 meses después murió su esposa Devin a la edad de 39 años por los efectos de la heroína. Hoy en día Jonathan tiene 53 años y creo que este músico probó de todo, pero también experimentó el dolor y la oscuridad. Tal vez hoy esté más estable, aunque hay personas que nunca se curan. Brian, al hacerse cristiano, se bautizaría el 3 de marzo del 2005 en el río Jordán, donde según la tradición bíblica, San Juan el Bautista bautizó a Jesús. Esta acción para Brian sería como nacer nuevamente y limpiarse de todo, ya que por la heroína y a los excesos perdió a su ex y estaba en camino también a perderse. Pero por amor a su hija y por él, supo salir del infierno que estaba, porque esa experiencia espiritual con Jesucristo pudo renovar su vida. Al día de hoy, la hija de Brian es una señorita que una vez en YouTube recordó a su madre que falleció por heroína. En el video podemos ver que Jenny llora en momentos al extrañar a su madre. Cuando veas Instagram o en redes sociales vidas perfectas, recuerda que detrás de todo ese glamour y vidas lujosas hay sufrimiento y dolor. Y un claro ejemplo es esta historia de unos jóvenes que obtuvieron todos los placeres de la vida, pero que en realidad algunos vivían un infierno y donde gente perdería la vida. Y más allá que te guste la banda o no, creo que la mejor lección que nos dejaría esta banda es con su historia y entender que si te dejas llevar por los excesos y por una vida muy superficial, simplemente habría facturas que pagar. Pero aparte de eso, tengo una pregunta que sería interesante saber de tu opinión, y es sobre Brian. Y la pregunta es, ¿tú crees que de verdad Jesucristo ayudó a Brian Welch de una manera espiritual a que salga de ese abismo? Así que espero que seas honesto y respondas si de verdad crees o no.